¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, ¿y tú? Oye, tengo una duda. Cuando voy a hacer ejercicio, no sé si estirar antes o después de hacer ejercicio. Y hay dudas. ¿Y es siempre recomendable estirar o no? Cuéntame un poco. Siempre lo mejor va a ser estirar luego del ejercicio. ¿Ven? Como lo estaba haciendo yo ahora. Salimos de la clase de pilates, ya me quedo ahí un ratito después de hacer los ejercicios, pues estiramos un poco. Casi siempre, es muy rara la clase que hacemos en pilates en el que antes de la clase hacemos estiramientos. Siempre hacemos un poquito de calentamiento, nos movemos articulaciones, movemos músculos, pero estirar como tal no lo hacemos nunca antes. ¿Por qué? Simplemente porque ¿para qué vamos a estirar un músculo que ni siquiera ha estado en actividad importante, ¿no? Realmente el estiramiento lo que nos hace es descargar, aliviar un poco, descargar el músculo después de un ejercicio intenso o no intenso, para brindarle descanso, tranquilidad, a lo mejor un poco de liberación de desechos de ácido láctico y todo eso. Porque, a ver, Luis, yo creo que la gente, o a mí me pasaba, hay diferencias entre calentar y estirar, ¿no? O sea, calentar un músculo, para mí es como ponerlo en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, esa gente que veo que estira antes de hacer un ejercicio, sin haber calentado, ¿eso es bueno? No, definitivamente no. Vale. Siempre lo mejor va a ser, si te vas a disponer a hacer ejercicio, lo mejor va a ser calentar. Calentar se refiere a empezar a meterle un poquito de soltura a lo que es articulaciones, ligamentos, músculos, ¿ok? Que estén preparados para lo que viene, ¿ok? Vale. Tú no le vas a exigir a un músculo que está sin preparación alguna, lo que sea, hacer una sentadilla. No le vamos a exigir a una articulación que previamente no la hemos movido, no le hemos liberado movimiento o en ciertos movimientos que le cuestan, pues no le vamos a exigir hacer ese movimiento. ¿Okay? Entonces siempre lo mejor va a ser preparar todo lo que conlleva musculatura, ligamentos, articulaciones, cápsulas articulares, para que hagamos correctamente nuestro ejercicio. Vale. Y ya he acabado mi ejercicio, que también es otra duda que tengo, es ¿cuánto tiempo tengo que estirar? O sea, porque hay a veces que no sé si tengo que estirar mucho, estirado poco, si estiro de más es perjudicial. Pues mira, siempre los tiempos van a ir en función de cada musculatura, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que por músculo o por grupo muscular no nos tardemos, cada postura de estiramiento no la hagamos más de 30 segundos. Ya 30 segundos me parece exagerado. Es mucho, ¿no? Me parece exagerado, sí, porque tenemos que saber por qué hacemos el estiramiento. Normalmente después del ejercicio lo hacemos por relajarnos, por liberar ese ácido láctico que se acumula después del entrenamiento y todo esto, ¿vale? Y ya está, o sea, no por más que estires vas a hacer que el músculo se relaje más rápido, no por más que estires vas a drenar más ácido láctico que estirando poco, ¿vale? Entonces 15, 20, 25 segundos, con eso, por grupo muscular tenemos. Perfecto. Y yo, mira, salgo de una lesión de isquios. Sí. ¿Es bueno, después de una lesión que he estado con una rotura, es bueno estirar? Aquí caemos siempre en un vicio, ¿no? Que tenemos las personas porque nos pasa algo y entonces ya directamente quiero ir a estirar. Entonces, no, hay que saber por qué hacemos el estiramiento. Para una lesión tenemos que ver qué lesión tenemos, ¿vale? Si es una lesión, por ejemplo, una rotura de fibras, yo nunca aconsejo que se le haga mucho caso al estiramiento. Vale. O sea, hay que recuperar bien primero. Claro, hay que saber que hay que buscar la forma de que esa fibra realmente regenere, recupere, ¿vale? ¿Por qué? Porque una rotura de fibras, ¿qué es? Más que prácticamente es que el músculo se desgarra, la fibra se desgarra, ¿vale? Entonces yo no voy a estirar ese músculo haciendo que la fibra se separe más, ¿vale? Entonces una vez que recuperamos, que eso está bien, pues
eventualmente algo de estiramiento. Vale. Ok, bueno, pues ya lo tengo más claro. Es que tenía muchas dudas y no sabía. Yo a veces estiraba antes porque creía que preparaba y no, estaba equivocado. Y recuerda que muchas veces, si pasamos mucho tiempo estirando un músculo, probablemente lo que estés haciendo es debilitarle más. Vale. Entonces hay que enfocar siempre nuestro trabajo en fortalecer un poco la musculatura y después hacer una pequeña rutina de estiramiento. Pero hasta ahí, no te enfoques en solo estiramiento. Vale. ¿Ok? Oye, pues muchas gracias, tío. Venga, cuando quieras. Nos vemos, chao. Chao.